Bien, vamos a tomar de nuevo la actividad. Es parte 2 del día de hoy. Vamos a ver ahora otro requisito más, el 7.3, que es el requisito de muestreo. Este requisito, en pocas palabras, ¿aplica o no aplica? Al laboratorio de ensayo o calibraciones le llegan las muestras, esto más pensando en muestras de laboratorio de ensayo. Le llegan las muestras a la recepción del laboratorio por parte de los clientes o el laboratorio sale a muestrear y tiene sus técnicos de muestreo. Con esto me he encontrado con diferentes situaciones. En el 90% de los casos, los laboratorios no salen a muestrear. Las muestras llegan. Pero también hay algunos que dicen, mire, en general las muestras vienen con nosotros, pero de vez en cuando nosotros muestreamos. Bueno, para ser claro, si decimos que de vez en cuando, mejor no lo definamos así. De vez en cuando le toca, pues hágalo de vez en cuando. Pero no acredite el muestreo si es de vez en cuando, porque si no, sí tiene que hacer un trabajo fuerte en esta parte de muestreo. Y en general eso está ocurriendo, es de vez en cuando no lo haga. Pero no, formalmente nosotros sí vamos a acreditar el muestreo de agua residual, el muestreo de agua potable, más del agua residual. Y sí vamos a tomar el agua residual al lugar de los hechos, porque sí vamos al río, sí vamos al lago, sí vamos al pozo de la planta, donde quiera que esté, en algún lugar del departamento de la ciudad de Guatemala o de la República de Guatemala. Ok, está bien, no hay problema. Entonces, esto significa que sí va a introducir muestreo. Ok, si eso es así. Si no es así, sencillamente 7.3 lo va a declarar, no aplica y se acabó. Pero si es así, sí. Entonces 731 me dice, sí, usted sí lo declara, sí. Ok, ¿tiene un plan y un método de muestreo? Sí. Ok, pero ¿cómo hace usted ese método de muestreo? Pues sustancias, materiales o productos para el subsiguiente ensayo o calibración. El método de muestreo considera los factores a controlar para asegurar la validez. ¿De dónde surgió su método de muestreo? El plan y el método de muestreo debe estar disponible en el sitio donde se lleva a cabo el muestreo. Sí, nosotros tenemos un plan y un método de muestreo. Y vamos a un pozo en un lugar o vamos a un río y ahí muestreamos. Ok, ahí llevan el método, llevan el plan. Sí, lo lleva el técnico de muestreo. Siempre que sea razonable, dice. Los planes de muestreo deben hacerse en métodos estadísticos apropiados. Entonces, esa palabra razonable, como recordemos que es una norma técnica. Entonces, tiene que tener basado el muestreo en métodos estadísticos apropiados. ¿A dónde voy con esto? Debe describir la selección de las muestras. ¿Cómo selecciono la muestra? O sea, es que ese método me debe decir, selección de la muestra. O sea, ¿cómo selecciono la muestra o el sitio? ¿Cómo hago el muestreo? ¿Cómo preparo y doy tratamiento a las muestras? Aquí estamos viendo una situación. Ajá. Evidéncieme que usted, porque usted debe describirme cómo selecciona las muestras o el lugar. Bueno, con esto yo me he topado con diferentes situaciones. Digámosle que la más típica que conozco hace más de 30 años es el muestreo de azúcar en bodegas de ingenios. Cuando cualquiera de nosotros va a muestrear azúcar en una bodega de un ingenio, por lo menos esa bodega tiene 500,000 sacos, si no tiene 1 o 2 millones. Uno, si es que lo tienen sacos de 50 kilos o de 1,000 kilos. Si no es que lo tienen a granel, volcanes de 500,000 quintales de azúcar. ¿Cómo lo muestrea? Pues yo llego a una bodega, encuentro 500,000 sacos de azúcar.
típica bodega, mínimo 250,000 sacos de azúcar. Digamos que encontró que habían 500,000 sacos de azúcar. Perfecto. ¿Cómo lo muestrea? Porque aquí me tiene que evidenciar. Recuerde que lo que me dijo aquí atrás. Siempre que sea razonable, los planes deben basarse en métodos estadísticos. Para mí es razonable. ¿Cómo va a muestrear? Representativamente, o sea, estadísticamente representativo. Se presenta en una bodega y encuentra 500,000 sacos de azúcar. ¿Cómo lo muestra? Bueno, yo llego, ¿verdad? Y escojo así unos puntos que arriba, que abajo, imaginariamente en mi mente yo hago una X en los 500,000 sacos, o sea, en todas las estivas, que cada estiva tiene 50,000 sacos, y hago una X imaginaria, ok, y esa X imaginaria se la hizo de frente, se la hizo de lado, se la hizo por detrás, se la hizo por arriba, se la hizo por abajo. Ah, no. Mire, yo lo que llego es que tomo el 10%. Ah, usted toma el 10%. ¿Por qué es importante esta parte del muestreo? Si nosotros decimos que el muestreo sí aplica a la acreditación en la 17025, entonces tenemos que tener un plan y un método. Y ese método razonable estadísticamente. No, no aplica. Ok, no aplica. Sencillamente no a todo. Pero sí aplica. Muestreamos bodegas de azúcar, muestreamos bodegas de café con 100,000 sacos de café, 500,000 sacos de azúcar. Bueno, debe describir cómo hace la selección de la muestra. Estamos hablando que sea representativo, porque yo soy técnico y yo exijo que sea representativo. Pues mire, fíjese que tomamos el 10%, toma el 10% de qué, de los 500,000 sacos, o sea que usted va y solicita que le bajen 50,000 sacos para que usted tome muestras. No, hombre, tampoco, ¿va? El 10 del 10, o sea que pide que le bajen 5,000 sacos. Tampoco. Vaya, el 10 del 10 del 10, 500 sacos. Tampoco. El 10 del 10 del 10%, 50 sacos. Más o menos, pero no usted. El 10 del 10 del 10 del 10, 5 sacos. Sí, por ahí andamos. Quiero que me bajen 5 sacos. Uno de arriba, uno de abajo, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo y uno en medio. Ok. Eso no es representativo. Por lo tanto, en mi punto de vista como técnico, yo le voy a decir, no cumple con 732A, porque la selección de muestras no se basó en métodos estadísticos apropiados. Y yo lo pienso. Ahora usted me va a decir, no, pues sí es apropiado. Demuéstreme, pues, que su muestreo estadísticamente representativo cuando toma el 10 del 10 del 10 del 10 del 10%. ¿Y de dónde sacó esa idea? ¿Qué método estadístico representativo aplicó? No. Otro caso. Nosotros muestreamos ríos para saber si hay contaminación en un río. Y el río tiene 200 kilómetros de largo, ¿verdad? Vaya, pues 50 kilómetros de largo. ¿En dónde muestreó el río? Estamos hablando de selección de muestras o sitios. ¿Cómo hizo para muestrear el río? Pues llegué a una orilla del río, saqué una palangana, una cubeta y tomé una muestra. Malo. Eso no es un muestreo representativo. Ya estudió muestreo. ¿Quién hizo el plan de muestreo? Pues lo hizo, pues fíjese que ese plan lo hizo Adolfo Macario. Perfecto, Adolfo. Usted tiene un diplomado, un curso especializado en muestreo estadístico representativo. No. Y entonces, ¿cómo decidió usted hacer un procedimiento de muestreo estadísticamente representativo si no sabe de muestreo? Y usted sabe que existe el muestreo inferencial probabilístico para casos continuos o gigantes, cuando se encuentra con 500,000 sacos o se encuentra con que va a muestrear un río.
A usted lo llamaron al laboratorio para decirle, mire, fíjese que la empresa tal está contaminando el río y va a ir usted a tomar la muestra. ¿Dónde la va a tomar? Porque está diciendo que el río entero está contaminado. Fíjese que voy a tomar muestras al agua de Matitlán, ¿va? Porque dicen que está contaminado. Ok, ¿dónde va a tomar la muestra en el agua de Matitlán? ¿La va a tomar en la orilla? ¿Se sube una lancha y la toma en la orilla? No, ni a la lancha llego, me la tomo en la orilla. No sirve. Me monto en una lancha y tomo una en la orilla, una en otra orilla, en otra orilla, otra orilla y en medio. No sirve. Pero también me pongo un traje de buzo y también tomo en medio de la profundidad. No sirve. Y también llego hasta el fondo. Ok, ¿qué hace? Los lados, en medio de la profundidad y el fondo del lago. Ok, ya va llegando. Pero ¿de dónde sacó su plan de muestreo? Estadísticamente, ¿cuántas muestras tiene que tomar? N muestras. ¿Cuántas muestras? ¿De dónde sacó el N? Ok, eso es muestreo. Comencemos por ahí. Tenemos que estudiar estadística representativa para esa clase de muestreos. O, bueno, si es un muestreo que usamos la norma militar estándar. Ah, ok, y estudió eso. ¿Sabe cómo funciona una norma militar estándar? Ok, comencemos por ahí. Demuéstreme su selección de muestras o el sitio donde toma la muestra. El plan de muestreo, la preparación y tratamiento de muestras de una sustancia. Cuando toma la muestra para microbiología, usted va a tomar a un río, a un pozo. Usted mete la muestra, el pichel, la cubeta, amarrada con una pita y la mete en el pozo. ¿Cuántas muestras le va a tomar al pozo? ¿De dónde sacó ese dato? Ok, ya tomó la muestra, la saca y la mete en un recipiente. Ese recipiente, ¿qué tipo de muestras va a ser? ¿Microbiológicas? Ok. ¿Qué temperatura necesita mantener para que la muestra esté en buen estado? Pues necesito que esté no más allá de 4 grados centígrados. Ok, quiere decir que ese recipiente tiene hielo. Sí. ¿Es una refrigeradora andante? Sí. Y luego lo lleva al carro, el pick-up, y el pick-up está con aire acondicionado y además tiene la muestra con hielo. Sí. Y cuando llega al lugar de hechos de la recepción, lo esperan con una refrigeradora abierta con hielo y no se ha pasado los 4 grados. Sí, ok. Eso se llama la preparación y tratamiento de muestras. Y lo tiene que hacer bien porque si no, yo lo visualizo y digo, mire, usted perdió la cadena de frío. El laboratorio conserva los registros de todos los muestreos. Desde el momento que fue al lugar de los hechos, tomó temperaturas, temperatura del ambiente, humedad, quién hizo el método, la persona, la fecha, la hora, la identificación de la muestra, código, etcétera. La identificación del personal que realiza el muestreo, la identificación del equipamiento, las condiciones ambientales, los diagramas u otros medios equivalentes para identificar la ubicación del muestreo. Por ejemplo, acabo de ir a un laboratorio, no, a una fábrica de alimentos por parte de un laboratorio en una evaluación del organismo y entonces ellos tienen un GPS y el GPS es el que les dice la ubicación del muestreo. Y lo tienen así documentado. Las desviaciones, adiciones, etcétera. ¿Okay? ¿Tiene todo eso? Sí. El laboratorio cuenta con procedimientos para transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación, disposición de los ítems de ensayo, incluida todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad del ítem. ¿Sí lo tiene o no lo tiene? Ah, ya estamos en 7.4. Y 7.3 era el muestreo. Sí, pero no muestreamos. Ok, pero entonces su procedimiento sí comienza en la recepción. Sí, en la recepción. Nosotros no transportamos. Ok, no hay problema. Y yo tengo un procedimiento que se llama de recepción, manipulación de la recepción para adentro, protección, almacenamiento, conservación y después la disposición con los ítems o los equipos. Finalmente, ¿qué hice con ellos? O sea, la disposición de los desechos, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad del ítem o del equipo de calibrar, para proteger los intereses del laboratorio. Ok, ¿eso quiere decir que yo tengo un procedimiento para todo esto? Sí, sí tengo un procedimiento. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta de Luis Guzmán. ¿Cómo cuáles podrían ser desviaciones adicionales a tomar en cuenta? Desviaciones es que yo pueda llegar al lugar del muestreo y resulta que el área debería de estar limpia.
el área no debería tomar una muestra cuando hay una temperatura superior a 35 grados. No debería tomar una muestra si está lloviendo o llovió ayer y ahorita hay una influencia en el flujo. No debería tener una muestra si olvidé llevar el equipo o el recipiente y entonces tuve que agarrar cualquier otro recipiente. Todo eso son desviaciones adicionales. A las 11 de la mañana. Esas son desviaciones. ¿Ok? Ok, entonces, yo tengo un procedimiento. Fíjese que yo no muestra perfecto, por lo tanto, yo no transporto. Ah, pero en el laboratorio de calibraciones, yo sí transporto equipos. Ah, hay equipos que los va a traer al lugar y se los traen, o usted los lleva después de regreso, sí. Ah, bueno. Pero si no, no. Yo tengo un procedimiento de recepción y manipulación y protección y almacenamiento y conservación. Pero aparte de eso, tengo un procedimiento de la disposición de desechos. Ah, está bien. Lo importante es que me hizo todo esto, todas esos. Toma las precauciones para evitar el deterioro, la contaminación, la pérdida, el daño durante la manipulación, transporte, almacenamiento, preparación del ensayo, etc. Y se deben seguir las instrucciones de manipulación suministradas. Ok. El laboratorio debe contar con un sistema para identificar sin ambigüedades. Ok, esta muestra que fue a tomar a tal lugar o la muestra llegó a la recepción. ¿Qué código le va a poner a esa muestra? Bueno, se llama la M01, M09071. Ah, ¿qué quiere decir eso? Ah, que esa es del 9 de julio y es la número 1. OP. Pero vienen 3 muestras para hacer repeticiones. Ah, entonces la 1-1, la 1-2, la 1-3. Perfecto. Eso ya mañana es otro código. Entonces, este sistema de identificar sin ambigüedades debe. La identificación se debe conservar mientras el item está bajo la responsabilidad. Todo el tiempo estamos dándole trazabilidad a esa identificación. La muestra pasó de recepción al lado de preparación, siempre la muestra 0709-1 llegó al análisis, es la 0709-1, hasta que sale en el informe, es la muestra 0709-1. Ese es obligado. Entonces el autor tiene que contar un sistema de identificación. Debe asegurarse que los items no se confundan. El sistema debe, si es apropiado, permitir la subdivisión, lo que estábamos hablando, 07-1, 07-2, 07-3, etc. Al recibir el ítem, sea de ensayo de calibración, se deben registrar las desviaciones. Cuando yo recibo la muestra o recibo el equipo, voy a tomar nota. El equipo viene quebrado en una esquina, el equipo viene con una falla. Ok, el equipo no trae un cable eléctrico, la muestra no viene en los 100 gramos, la muestra no viene en el recipiente adecuado. Esas son desviaciones. Cuando exista duda acerca de la adecuación para el ensayo de calibración o cuando un ítem no cumpla, el laboratorio debe consultar al cliente. Mire, cliente, me acaba de venir su equipo, su balanza que quiere que le calibre aquí o su termómetro, pero no vino en condiciones adecuadas. Viene mojado. Ah, ok. No viene en una caja adecuada, viene posiblemente quebrado, etcétera. O sea, mire, cliente, no vino la muestra adecuada, no vino en el peso y además viene sucia. Ok. Tengo que tomar nota de eso y consultar al cliente para obtener instrucciones. Va a decir el cliente, sí, mire, pues hágala, usted hágala, no importa. Ah, vaya, ya sé que lo va a hacer, pero bajo su responsabilidad. Cuando el cliente requiere que el ítem se ensaye o calibre, admitiendo una desviación, lo que le acabo de decir ahorita, debe incluir en el informe un descargo de responsabilidad. Cuando los ítems necesitan ser almacenados o acondicionados,
Se debe mantener, realizar el seguimiento. Fíjese que sí, entonces es una muestra para microbiología. Esa va a almacenarse en un refrigerador a una temperatura de 8 grados centígrados. Ok, ¿dónde está el seguimiento de esa temperatura de 8 grados centígrados? El equipo se debe almacenar en nuestras instalaciones en las cuales se mantienen a 25 grados centígrados y a menos de 60% de humedad. ¿Dónde están esos registros de esas condiciones? Porque si se necesita que sean almacenados, se debe mantener, realizar el seguimiento y registrar eso. Eso es lo que se llama el tema 7.4, que es el tema de transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación, disposición de los desechos. ¿Ok? Y entonces nos vamos a 7.5. En pocas palabras, ¿qué es 7.5? Todos los registros, todos los formatos que hemos llenado, de toda la data, que tomamos datos aquí, que tomé temperatura, que tomé humedad, que tomé los datos que salió del espectrofotómetro, que tomé los pesos de las balanzas, que tomé esto, todo lo que tomé está en formatos. Esos formatos llenos se llaman registros técnicos. ¿Dónde están sus registros técnicos? Todos tienen que asegurarse. Fíjese que los tengo en informes, los tengo en papel y también tengo electrónicos. No importa. ¿Dónde están? Información suficiente para facilitar, si es posible, la identificación de los factores que afectan el resultado y su incertidumbre. Los registros deben incluir la fecha, la identidad del personal responsable. ¿Ok? Yo quiero ver el registro de la toma de datos de temperatura y humedad cuando van a traer la muestra. Aquí está. ¿Y dónde está la firma y la identificación de la persona que hizo la actividad? Ah, eso sí. Solo nosotros sabemos quién va. No, no, no. En ese documento tiene que decir nombre del responsable y firma del responsable. Entonces tenemos aquí, dice, los registros de incluir la fecha, la identidad. Ah, y la fecha. Sí lo tenemos, pero sí tiene la fecha, pero no tiene la identidad de la persona. Una firma tiene, pero con esa firma yo puedo llegar a saber quién es. Sí, porque hay un registro de firma. Ah, perfecto. Las observaciones, los datos y los cálculos originales se deben registrar en el momento que se hacen y deben identificarse con la tarea. Fíjense lo que pasa. Cuando uno va a hacer esa evaluación, yo estoy viendo de que está tomando datos en un papelito sucio, ¿eh? Está tomando en papeles separados, en hojitas en blanco, porque es que después lo paso en limpio, dice. No, 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 no. Las observaciones, los datos y los cálculos se deben registrar en el momento que se hacen. Nada que después lo paso en limpio. Si yo observo en el momento de que están haciendo registros, que están haciéndolo en papelito, que este es el papelito rojo, que el amarillo, que el verde, yo me he encontrado así, documentos donde encima están los papelitos amarillo y rojo, es que después lo paso, no conformidad contra 751. El laboratorio debe asegurarse que las modificaciones a los registros pueden ser trazables a las versiones anteriores. Ah, sí. Yo tengo ahorita un registro. Fíjense que es un formato que ahora se modificó y ahora es la versión 2. Eso quiere decir que existía la versión 1. Esa es la parte de la trazable a la versión anterior. Pero fíjese, esa es una pregunta muy común. Nosotros estamos tomando datos y datos y datos y dentro de 4 meses vamos a modificar un formato. Y dice, la pregunta es, mire, ¿y los 4 meses que pasaron? ¿Qué va a pasar? No, en los 4 meses que pasaron, ya pasaron. Yo lo único que sé es que el nuevo tiene versión 2, por lo tanto es trazable la versión 2 o a las observaciones originales. Se deben conservar tanto los datos y archivos originales como los modificados, incluido la fecha de corrección, una indicación de los aspectos corregidos y el personal. Eso también aplica a que yo tengo un registro, un formato, es cierto que tengo nuevas versiones, o también tengo observaciones, o sea, el formato lo manché, me equivoqué. Va, entonces le pongo un tachón y le pongo lo corrijo y le pongo una firma mía. Entonces tiene la fecha de corrección y tiene una identificación del aspecto corregido y el responsable. Así es, no se pueden manchar ni marcador, ni cambiarlo, ni tirar esa hoja. Ya esa hoja ya se quedó y voy a guardar la vieja. Eso es registros técnicos, todos los registros. Y la incertidumbre que es,
Los laboratorios deben identificar las contribuciones. Bueno, el primer tema, y lo mencioné en su momento, es que si se identifican las contribuciones, sí. ¿Y eso que se llama? Incertidumbre. ¿Y cómo hago la incertidumbre? ¿Cómo lo hago? Usted ya sacó un curso de incertidumbre de medición. Ya leyó las guías internacionales de incertidumbre de medición, porque es parte y obligatorio en la 17025. Y usted también ya leyó la política de trazabilidad, incertidumbre de medición del organismo guatemalteco de acreditación. No. Entonces usted tiene una no conformidad, no es competente. Tiene que ser competente. Entonces se entiende que ya sacó su curso de incertidumbre de medición. Entonces ya sabe las guías, ya identifica contribuciones a la incertidumbre. Cuando se evalúa la incertidumbre se deben tener en cuenta todas las contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del muestreo. Entonces, aquí la norma de 7025 lo que le está diciendo es que usted tiene que identificar las contribuciones a la incertidumbre. Lo malo es que no le está diciendo cómo tiene que hacerlo. También le está diciendo que cuando lo evalúa, encuentre todas las contribuciones, pero no le está diciendo cómo hacerlo. También dice que un laboratorio que realiza calibraciones, esto es de cajón, incluidas las de sus propios equipos, deben evaluar la incertidumbre. De hecho, en un laboratorio de calibración, el informe de calibración, así como en un informe de ensayo, está el resultado del ensayo, el informe de calibración es básicamente un informe de incertidumbre de la medición. Pero estamos hablando en un laboratorio de calibraciones, la incertidumbre de la balanza, la incertidumbre del espectrofotómetro, la incertidumbre del pHímetro, la incertidumbre de una báscula de camiones, la incertidumbre de un termómetro. Esos son informes de calibraciones. Un laboratorio que realiza ensayos debe evaluar la incertidumbre. Ya me la puso clara. ¿Usted realiza ensayos? Sí, yo hago ensayos. ¿Qué ensayo hace? Análisis de agua. Sí, está bien. Tiene que evaluar la incertidumbre. Hago ensayos de sacarosa, glucosa, fructosa, color en azúcar. Tiene que tener incertidumbre. Aquí me está diciendo que evalúa la incertidumbre. Pero por ahí me dice Efraín, fíjese que ahora, ¿cómo voy a calcular, en el caso de Efraín, en mi ensayo organoléptico, la incertidumbre de un sabor en una taza de café? Ya se complicó. Y la incertidumbre de un olor en un ron, ya se la complicó. Entonces, la norma dice que esto también aplica en microbiología. Cuando el método de ensayo no permite una evaluación rigurosa de la incertidumbre de medición, se debe realizar una estimación basada en la comprensión. O sea que solo va a llegar a decir, bueno, la incertidumbre de medición puede estar afecta debido a estos o Y factores. Y hasta ahí nomás identificó los factores que pueden dar incertidumbre, sin calcular nada. Eso pasa con, por ejemplo, ensayos tipo organoléptico o microbiológicos, porque la incertidumbre es muy variable. En los casos que un método de ensayo reconocido especifica límites, bueno, ese es el caso que si un método casualmente ya trae la incertidumbre, bueno, entonces la tomo tal cual está y ha cumplido. Eso es raro que un método traiga incertidumbre. Para un método en particular en que la incertidumbre de los resultados se haya establecido y verificado, fíjese que ese método ya lo tiene y ya ha sido establecido, ya está verificado, lo mismo que decía en la nota 1. Es un método reconocido y ya tiene los límites de las fuentes de incertidumbre. Ok. Y también ya tiene estudiado la incertidumbre de medición, establecido y verificado. Ok, no pasa nada. El laboratorio puede demostrar que estos factores críticos están bajo control. Punto. Pero es muy raro que esto ocurra. Otro tema, 7.7, aseguramiento de calidad. Entonces, ¿qué pasó con 7.6? Ustedes tienen que ser expertos en incertidumbre. A la norma sencillamente solo me dijo, debe identificar y debe evaluar. ¿Cómo? No me lo está diciendo. ¿Tengo que sacar un curso de incertidumbre? Sí. Si no, no sabe cómo. No se lo enseñaron en ninguna universidad. Ok. Y el aseguramiento de calidad, otro tema, 7.7. El laboratorio debe contar con un procedimiento para hacer el seguimiento de la validez de los resultados.
Seguimiento de la validez. Eso se llama aseguramiento de calidad. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Usted recibió algún curso sobre aseguramiento de la calidad, de ensayos analíticos en la universidad? No. ¿Y de aseguramiento de calidad en calibraciones? No. ¿Y entonces cómo lo va a hacer? No lo sé. Paso 1, saque su curso. Ahí va a aprender aseguramiento de calidad. Después de que estudie aseguramiento de calidad, entonces ya venga a hacer el procedimiento para el aseguramiento de calidad. Y tomar nota que los datos resultantes se deben registrar de manera que las tendencias sean detectables. Y cuando sea posible, se deben aplicar técnicas estadísticas. Entonces, ¿pero qué es eso de aseguramiento de calidad? Bueno, esa es una serie de técnicas estadísticas, gráficas, las famosas 7 herramientas de la estadística para análisis de datos y las 7 herramientas para análisis de ideas. Todo lo que es histogramas de frecuencia, gráficas de control, paretos, lluvia de ideas, Ishikawa, diagramas de flujo. Eso, la aplicación de la estadística gráfica en los resultados, porque los resultados ya los tenemos desde los registros, pero que usted me enseñe registros, no me está enseñando aseguramiento de calidad, porque aquí me está diciendo que yo tengo que tener un procedimiento, pero me está diciendo que los datos resultantes se deben registrar de manera que las tendencias, ya me dijo tendencias, yo no quiero ver datos. ¿Cómo estuvo la tendencia de la desviación estándar o de la exactitud de sus resultados de los últimos meses? Mira, aquí están todos los cálculos. Yo no quiero ver registros. Yo quiero ver tendencias. ¿Y eso quién me lo dijo? 771. Los datos se deben registrar de manera que las tendencias, ya quiero ver tendencias. Y cuando ya veo la tendencia y veo que se desvió de una tendencia estadística, entonces ahí entro yo con que le voy a decir qué técnicas estadísticas utilizó. ¿Y qué puedo hacer yo para aseguramiento de calidad? Este seguimiento se debe planificar. Tengo un procedimiento y tengo un plan. Para cada método de ensayo yo voy a tener un plan de aseguramiento de la calidad. Y ese plan va a decir qué pruebas voy a hacer. ¿Qué pruebas? Esto es aparte de los ensayos. ¿Qué pruebas voy a hacer en el ensayo de pH en agua residual? Uso de materiales. O sea que tengo que usar soluciones patrón de pH. Sí. B, uso de instrumentos alternativos. Puedo usar diferentes tipos de instrumentos. Pues yo quiero ver si uso el ensayo de pH con un pHímetro y también lo quiero ver si lo uso con tiras de pH. Bueno, haga pruebas. También quiero ver comprobaciones del equipo. Si mi equipo tiene pruebas intermedias o comprobaciones para saber si mi equipo está bien. He hecho pruebas contra patrones buffer o material de referencia buffer en pHímetros 4, 7, 10. Hago pruebas y veo que está bien. Eso se llama comprobaciones funcionales. D, tengo patrones de verificación. Ok. Y trabajo con gráficos de control. Hago comprobaciones intermedias de los equipos de medición. El anterior era comprobaciones funcionales y ahora estoy hablando de comprobaciones intermedias. Hago repetición de ensayos, sí, pues cada mes yo hago, o cada 8 días repito el ensayo, si hace una prueba doble de ensayo, perfecto. O también calibraciones. Usted hace para la parte de la aseguramiento de calidad, ¿usted es un laboratorio de calibraciones? Sí. Cuando llega con un cliente, ¿lo calibra? Sí. ¿Repite la calibración? No. Pero eso sí, una vez al mes, sí repito la calibración 2 veces. A eso se llama repetición de calibraciones. O cada 15 días yo repito, cuando estoy haciendo una muestra, la repito 3 veces. O sea, hago un triplicado. Sí, perfecto. Eso es F. También yo tengo muestras almacenadas. Me estaba hablando de G. Y esas muestras que se hicieron hace 15 días, ahorita las voy a volver a hacer. Eso se llama reensayo de ítems conservados. Este equipo lo calibré hace 8 días
y ahorita todavía lo tengo yo aquí o lo tiene el cliente y voy a ir con él a ver si todavía se repite esa recalibración. Ese ítem está bien. Ah, eso se llama G. Entonces quiere decir que el 771 me lleva a B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Todo eso tengo que hacer en aseguramiento de calidad. Sí. Reensayo. Correlación de resultados. Hago correlaciones lineales de ensayos de dispersión. Ah, estadística. X o contra Y. Sí. Veo la dispersión entre un valor de áreas contra la concentración. Sí. Veo la dispersión entre absorbancia, transmitancia y concentración. Sí. Ah, hago revisión de resultados informados. Sí. Hago comparaciones intralaboratorio. O sea, dentro del laboratorio pone varios analistas a hacer lo mismo. Sí, ¿dónde están todas esas pruebas? Y hago también muestras ciegas, o sea, muestras que yo sé que para el analista es ciega, yo la conozco. Ensayo de muestras ciegas. Ok. Yo, entonces, para hacer aseguramiento de calidad, tengo que hacer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Sí, a menos que me demuestre formalmente que alguna de esas no puede. Quiere decir que yo tengo que hacer todo eso para asegurar el aseguramiento de la calidad. Tiene que haber un procedimiento y yo tengo que tener todos los registros para poder hacer eso. Ok, vamos a ver qué dice alguien por ahí. Ok, Eduardo, de ahí viene mi pregunta sobre el R y R. Si son pruebas organolépticas, ¿por qué es muy aleatoria la data? ¿Cuál es el procedimiento correcto a seguir? Para estar conformes, perdón la insistencia, solo quiero saber cuál es el camino para estar conformes en estos casos. Ok. Perdón que le interrumpa, le explico mi pregunta. Eh, Supongamos, el problema que yo he visto mucho en esas pruebas es que son muy subjetivas. Y Sí, hay industrias que tienen gente bien educada, como el vino, como el café, y hay industrias que no. Cuando la data es muy aleatoria y realmente ya no puedo generar estadística, ¿cómo decirlo?, congruente, no puedo realmente medir las desviaciones. ¿Cuál es el procedimiento formal para declarar que no puedo medir desviaciones en esa prueba? Esa es mi pregunta. sí, esa cabalmente usted dijo una cuestión interesante. Estas pruebas son subjetivas, son bastante subjetivas. Ahora, como tiene que hacer un plan, en este caso, desde la validación o la verificación o el aseguramiento de calidad, para que sea representativo, no va a ser solo una prueba. ¿Cuántas pruebas va a ser? ¿Cuántas van a ser sus corridas? Entonces, ¿yo cuántas pruebas necesitaría hacer para que esto sea representativo y me lleve lo más estadísticamente aceptable? ¿Yo hago una prueba organoléptica? No. Entonces, estadísticamente, ¿cuántas debería ser? ¿Cuántas muestras usted está manejando? ¿Cuánto debería ser? Entonces hay muchas bibliografías que dicen, mire, usted no haga menos de 6 a 12 pruebas, para que usted tenga 6 pruebas de repetibilidad, 6 pruebas de reproducibilidad, para poder estar estadísticamente más cerca de la realidad. Una prueba no lo lleva, el procedimiento le va a ser muy subjetivo. Hace una segunda y va a ser muy subjetivo. Pero cuando usted se acerque de 6 a 2, no menos de 6 pruebas, entonces estadísticamente va a estar mejor. ¿Y eso dónde lo dice? Lo dice varios bibliografías de muestreos estadísticos e incluso también la política de LOGA en la parte esta de validación, incertidumbre, que incluye la R y R, habla sobre no menos de 6 pruebas, ¿verdad? Para poder estar uno conforme, estar un poco más seguro, ¿verdad?, de esos casos particulares. Pero de hecho, en la mayoría de los casos, no solo organolépticos, sino que también físico-químicos, no debería yo hacer una o dos pruebas, no menos de 6 pruebas. Y 12 sería óptimo hacerlo. De acuerdo. Mi pregunta viene a qué hago, cómo procedo si realmente no puedo determinar desviaciones a pesar de las pruebas.
Espérame, repítame la pregunta. Supongamos que yo hago el número de pruebas necesario y determino de que realmente tengo demasiada aleatoriedad en los gustos y en la data para poder hacer una tendencia. No tengo capacidad de decir si hay desviación o no. ¿Puedo formalmente decir que no puedo medir la desviación de esa prueba de Sí, alguna forma para estar conforme? sí, sí. ¿Y Usted cuál tiene es? que, así es correcto, es correcto. Entonces usted tiene que formalmente declarar lo que le va a salir. Como puede ser eso. Entonces hay, una cosa es que yo haga el trabajo y otra cosa son los resultados. Pero los resultados me dicen que la variabilidad es muy alta, muy Ujú. alta. Entonces, esos son los resultados reales. Y usted tiene que exponer sus resultados reales porque esa es la realidad, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir? Por ejemplo, en los análisis físico-químicos, cuando son a nivel porcentaje ppm, uno puede decir, mire, la repetibilidad es del 5%. Ok, me parece bien. Hay muchas bibliografías que dicen que yo no debería tener una repetibilidad mayor al 5% o al 2.5%. Pero, por ejemplo, la repetibilidad en ensayos de ppb, partes por billón, haciendo análisis, la repetibilidad es muy variable. ¿Qué le quiero decir? Eh, Mire, el ensayo me tenía que haber dado a mí 5 ppb en plomo. ¿Y sabe cuánto le va a salir de repetibilidad? 10. Entonces usted va a decir 5 ppb más menos 10. Y esa es la realidad. Okay. Entonces, por ejemplo, pasa en ensayos de azúcar como el color del azúcar, ¿va? Y eso que no es tan difícil, pero el color del azúcar, entonces en un azúcar estándar, que no debe de pasar de un color, pongámosle una media de 200, eh, y la repetibilidad que yo tenga, que es esa desviación estándar, anda más o menos 30. Entonces dice uno, pucha, es mucho, pues, o sea, quiere decir que yo puedo andar desde 170 hasta 230. Sí, es correcto, ahí va a andar. Entonces, esa es la realidad, que puede haber esa variabilidad, pero eso sí, hizo un buen plan de trabajo, un buen plan experimental, analítico, corrió todas las pruebas y le salió eso, es correcto. Y esa es la realidad, y no ponerse uno a pensar de que tiene que ser 2.5%, no, eso no, no es así, depende del ensayo, depende del material, y entonces esto puede variar mucho. Un análisis de plomo, hierro, metales pesados en alimentos puede tener una variabilidad del 50 al 100%. Y es así. Yo he hecho pruebas, intercomparaciones a nivel Centroamérica, corriendo 40 laboratorios en Centroamérica y varían de uno a otro hasta 50%. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. Esa es la variabilidad. Mm, Así es. clarísimo. O sea que, para ponerlo en buen lenguaje coloquial, aquí no me puedo escapar de hacer la prueba, ¿no? Es como le gusta a la gente decir, mire, ¿para qué la voy a hacer si ya sé que varía mucho? Tengo que hacer mi plan y mis pruebas y demostrar mi aleatoriedad. Exacto. Aquí Ah, no ok. se escapa. Aquí usted sí Sí, tiene es que hacer todas las pruebas y tiene que salir todos los resultados. Y yo le voy que a lo... decir, por ejemplo, en este 771, fíjese que tiene una característica especial este 771, que resulta que la norma dice que los datos se deben registrar, se deben aplicar técnicas estadísticas para la revisión. Este seguimiento se debe planificar y revisar y debe incluir, fíjense lo que dice, cuando sea apropiado. Entonces la norma quiere decir que no me está diciendo todo el A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Pero resulta que en la política de LOGA sí lo tengo que hacer. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. No me lo dijo la norma, pero dijo la OGA sí. Usted hace hasta la K. Y otra cosa muy interesante que dice la OGA. Si usted falla en una de las pruebas de intercomparaciones o de aseguramiento de calidad, usted no se acredita. Uno. Y si entre un año le encuentran una falla en esto, lo dejan en estudio para que la siguiente 3 o 4 meses después
le van a llegar otra vez a hacer una auditoría de seguimiento y usted no ha resuelto su falla, le quitan la acreditación temporalmente. Y si 6 meses después lo vuelven a evaluar y usted todavía no ha encontrado su falla, le cancelan la acreditación que tenía por 4 años. Y ese, el único requisito que hace eso es 771. Es bien crítico. ¿Por qué? Porque si usted está dando resultados malos, no es posible que esté acreditado. Claro. Eso pasa. Ajá. Buenísima respuesta, muchas gracias. Bueno. Entonces, toda esta parte la tenemos que hacer. Y dice, el laboratorio debe dar seguimiento a su desempeño. O sea, no es solamente que lo hizo una vez. Fíjese que yo ahí hice la repetibilidad, la reproducibilidad, hice pruebas intralaboratorio, hice muestras ciegas, usé patrones, reensayo calibraciones, reensayo. Ah, perfecto. ¿Dónde está el seguimiento de eso? Ah, ¿usted hizo gráficas de control? Sí, como no, hice. Ok. Quiero ver sus gráficas de control. Y me encuentro que usted tenía el límite en algún momento X, su resultado sobrepasó el límite superior o el límite inferior. Bueno, pero no afectó tanto. No. Usted se pasó del gráfico de control. O me encuentro con un histograma de frecuencias. Mire, su histograma de frecuencias está sesgado a la derecha. Esto quiere decir que usted tiene más tendencia a dar datos más altos que los resultados normales, contra patrones. Pero sí, bueno, sí, pero no me han salido los límites, pero tiene sesgo a la derecha según histograma de frecuencia. Por lo tanto, usted tiene que darle seguimiento a ese resultado, ¿verdad? Tiene que darle seguimiento a ese resultado. Y este seguimiento se debe planificar y revisar y no limitarse a la participación en ensayos de aptitud, participación en comparaciones interlaboratorio. Ah, y ahora, ¿dónde me llevó? Bueno, yo ahí hice un ABCDFGH y JK aquí. Y ahora me está diciendo que yo participe en ensayos de aptitud. Y también me está diciendo en comparaciones interlaboratorio. Ah, ¿y eso qué es? Yo ya hice pruebas internas. Sí, eso es interno. Pero nosotros somos muy comunes en la industria azucarera y hay 11 ingenios en Guatemala, por lo que significa 11 laboratorios. Y entonces decimos, mire, pues vamos a agarrar una muestra de azúcar del ingenio Madre Tierra y la vamos a pasar por los 11 laboratorios. Y eso se llama comparaciones interlaboratorio. Diferente ensayo de aptitud. ¿Es bueno eso? ¿Me lo está pidiendo la norma? Sí. No limitarse a esto. Y conocer el resultado, resulta que el mío no se parece al de otro, ni se parece al del promedio de todos. ¿Quién tiene la razón? Ningún laboratorio tiene la razón porque ninguno es acreditado. Bueno, el acreditado en ese ensayo, ese tiene más razón. Pero los demás, no. Y entonces, yo voy a agarrar una muestra de agua que yo recogí en una finca y le voy a hacer pasar por 3 laboratorios diferentes. Ah, qué bueno. Y cuando salga el resultado de metales pesados, de E. coli, de salmonela, de hierro, de pH, a mí me salió diferente que a otros. ¿Quién tiene la razón? Ninguno de los 4. ¿Y entonces para qué me sirvió eso? Pues solo para que viera por dónde andaba, de perdido o no. Pero verdaderamente sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Entonces, ¿qué me salva? El ensayo de aptitud. Y el ensayo de aptitud es un ensayo internacional. No existe quien lo haga en Guatemala ni en Centroamérica. Hay en México sí, en Europa sí, Sudamérica sí, Cuba sí, Estados Unidos sí. Ese ente tiene que estar certificado bajo la ISO 17043. Mire, pero aquí en Guatemala, fíjese que el INCAP hace pruebas de aptitud. El INCAP no está certificado con la 17043. Y la norma 17025 en la 772 nota, dice, se consideran competentes los proveedores de ensayos de aptitud que cumplen con la 17043 para hacer ensayos de aptitud. Entonces, ¿los ensayos que hace el INCAP son competentes? No, para la 17025. Pero fíjese que AGESPOR tiene una unidad que se llama la unidad de ensayos de aptitud.
¿Tiene 17043? No, por lo tanto no es competente. Y el Ingenio Pantaleón hace pruebas de comparaciones. ¿Tiene la 17043? No. ¿Y la 17025? No. Peor todavía, no es competente, ni en uno ni en otro. Entonces el laboratorio no puede ser tomado como competente para hacer pruebas de aptitud. ¿Y entonces dónde hay? Pues hay en el mundo, hay que buscar las pruebas. Por ejemplo, conozco y siempre recomiendo un laboratorio que está en Europa, se llama LG, está en España y Inglaterra, y con este se hacen muchos ensayos de aptitud, es aprobado por ICUMSA para la línea azucarera. Hay ensayos en diferentes lugares, en alimentos, en agua, hay organismos que se encargan de hacer eso y son certificados bajo la ISO 17043. Si no, no. Los datos de estas actividades deben analizarse, utilizarse para controlar y cuando sea aplicable mejorar. Ok, quiero ver su participación en ensayos de aptitud que hizo con estos ensayos de color en el azúcar, que usted hizo reductores en azúcar o pH en azúcar o concentración de azúcar o metales pesados. ¿Cómo le fue? Mire, tengo dos situaciones, una que le voy a contar y una que usted me diga qué hago. Me fue mal. Ah, le fue mal, le cuento. Muchos laboratorios les va mal. Creen que están haciendo las cosas bien y cuando participan en pruebas de aptitud internacionales se dan cuenta que están haciendo las cosas mal, incluso acreditados. Entonces, ¿ahora qué hago usted? Me van a quitar la acreditación. Bueno, tengo dos caminos, me dice. Y si digo que no participé en nada, todavía no he participado y escondo los datos. Y lo otro sí participé, pero entonces me van a ver que soy feo. No, no tiene que esconder datos. Esa es su verdad, porque de verdad está haciéndolo mal. Entonces ahí eso ya es un trabajo no conforme, lo va a llevar a hacer análisis de causas, y ahí va a encontrar cuál es su falla y va a corroborar, controlar su falla y va a componerse. Si no hace eso, sigue mal. En la siguiente prueba, usted va a salir mal y entonces le quitan la acreditación. Por eso dice 773. Si se detecta que los resultados de los análisis están fuera de los criterios, se deben tomar las acciones apropiadas para evitar que se informen resultados incorrectos. Usted no puede, o en un laboratorio uno no puede dar resultados incorrectos. Que lo están dando muchos, sí es cierto, pero no deberían dar datos y ahí es donde nos damos cuenta de ese tipo de situaciones. Lo que se llama el tema de aseguramiento de calidad. ¿Sí? Luego viene el tema de informes. Esto es cajonudo. ¿Quién no hace informes? Cualquiera de nosotros hace informes. Ah, pero eso sí, siquiera hágalo bien hecho. Comenzando por el formato del informe. Eso se llama requisitos comunes. Ah, o sea, formato, sí. Hágalo bonito. Título, código, nombre de laboratorio, dirección de laboratorio. Eso se llaman requisitos comunes, tanto de ensayos como de calibraciones. Hay una situación aquí que la norma dice, mire, pero yo en un laboratorio de calibración le llamo certificado de calibración. Sí, así se llama. Usted le puso así, sí, pero yo le podría decir informe de calibración, sí. Y en un laboratorio, fíjese que yo le llamo informe de laboratorio. No, fíjese que yo le llamo certificado de laboratorio. Está bien, cualquiera de las dos cosas le puede poner. La norma dice que es igual. ¿Qué le voy a poner al certificado? Repito, de cajón, pues va a tener su formato. Hay específicos, requisitos para informes, hay específicos para certificados de calibración, y esto es cajonudo, repito, lo que dice aquí es lo que hay que hacer. Si yo hago informe de muestreo, también tengo que ir lo que es muestreo. Si yo pongo declaraciones de conformidad, se recuerdan del tema que voy a poner una tablita de la COGUANOR 29001 para análisis de aguas, y entonces estoy poniéndola. ¿Qué tengo que hacer si yo hago eso? Si yo además de eso pongo opiniones, de acuerdo al resultado de la no conformidad contra el COGUANOR 29001, la calidad del agua no es potable. ¿Y a eso quién se le ocurrió poner ese comentario? Pues a mí. Ok, está bien. ¿Lo puede poner? Sí. Ahora, solo hay una cosa. Usted también tiene que ser experto en COGUANOR 29001. Además del ensayo, tiene que ser experto en COGUANOR 29001.
Modificaciones, si yo hago modificaciones a los informes, también. ¿Qué modificaciones voy a hacer? ¿Cómo las puedo hacer? ¿Sí las puedo hacer? Sí. Este es el tema de informes. Es cajonudo. Por supuesto que todo se debe revisar y autorizar antes de su liberación. Se debe suministrar de manera exacta, clara, inequívoca, objetiva. Usualmente un informe, por ejemplo, informe de ensayo o certificado de calibración, debe incluir la información acordada con el cliente, la necesaria para la interpretación de los resultados. Todos los informes se deben conservar como registros técnicos. Para el propósito de este documento, o sea, de la norma, los informes de ensayo y los certificados se denominan algunas veces certificados de ensayo o informes. No importa. Se pueden emitir informes impresos o en medio electrónico, siempre y cuando se cumplan los requisitos. Sí. En el caso de un acuerdo con el cliente, los resultados se pueden informar de una manera simplificada. Sí, todo claro, todo esto está documentado. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que nosotros hacemos informes que son muy formales para ciertos clientes, pero para nosotros mismos, incluso nos lo pasamos por WhatsApp, lo pasamos por internet y es un informe mucho más sencillo. ¿Sí se puede? Sí se puede. Se puede hacer. Yo estoy de acuerdo con el cliente y eso está documentado en el procedimiento de generación de informes, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces, ¿hay requisitos comunes? Sí. Como que, por ejemplo, cajonudo, título, nombre y dirección de laboratorio, ubicación de laboratorio, identificación de los componentes que tienen el informe. Está claro que son diferentes analitos, información del cliente, método utilizado de ensayo, identificación inequívoca cuando sea necesario, la condición del artículo, fecha de recepción, fecha de análisis que son diferentes. La fecha de recepción, pues tal vez el mismo día lo hizo, pero otras veces no. O fecha de calibración, fecha de realización de las actividades, fecha de emisión del informe. El informe lo entregó 15 días después. Si hay un plan de muestreo, si hay una declaración, lo que estábamos hablando de declaraciones, los resultados cuando correspondan a las unidades de medida. Es bien importante esto, que he visto resultados que muchas veces los laboratorios emiten sus resultados y no ponen la unidad de medida. Cualquier desviación, identificación de la persona que autoriza el informe. Está bonito su informe. ¿Quién autorizó? Pues fue el doctor Flavio Reyes. Quiero ver dónde está, que diga Flavio Reyes y su firma. Ah, sí. Ok, entonces cumplió con la O. Identificación clara cuando los resultados provienen de proveedores externos. Si es que vino, que yo mandé a hacer ese ensayo a otro lado. Toda la declaración clara. También abajo decir que incluir una aclaración que especifique que el informe no se reproducirá excepto en su totalidad sin la aprobación del laboratorio. Esos son cajonudos. El laboratorio será responsable de toda la información provista en el informe, excepto cuando el cliente proporciona información. Que diga, mire, póngale ahí esto. Pueden estar claramente identificados. Si hay una exención de responsabilidad, no nos hacemos responsables por esto, que el cliente autorizó que se hiciera la muestra y venía a contaminar. No somos responsables. Requisitos para informes de pruebas. De ensayos. Además de eso que vimos ahorita en 782, deberán, cuando sea necesario para la interpretación, cuando sea necesario, condiciones específicas de prueba como condiciones ambientales, una declaración de la conformidad, la incertidumbre de medición. El cliente dice, sí, yo quiero que me presente la incertidumbre. Ok. Si es relevante para la validez, si así lo pidió el cliente. Opiniones o interpretaciones, información adicional. Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, pues lo mismo otra vez, requisitos, ¿verdad? Esa serie de requisitos de muestreo. Todo lo que dijo en el 785 no sea necesario para la interpretación de los resultados. Requisitos de los certificados de calibración. Además de los requisitos que ya vimos en 782, que fueron los generales, también la incertidumbre de medición. O sea, un informe, un certificado de calibración obligatoriamente tiene que tener el A, incertidumbre de medición. Me he topado con laboratorios que dicen que calibran y lo que menos tienen es la incertidumbre de medición. Por lo tanto, desde ahí ya está muerto el laboratorio. Desde su informe no cumple con A, no tiene la incertidumbre de la medición, ¿verdad?
las condiciones ambientales bajo las cuales se realizaron las calibraciones, dónde lo hizo, en qué lugar, temperatura, humedad, la declaración que identifica cómo las mediciones son trazables metrológicamente, pues es una calibración de masas, llevó sus masas patrón, esas masas patrón tienen un mapa de trazabilidad metrológico. ¿A quién le calibró? El laboratorio de calibración de básculas llegó y nos calibró la báscula, pero él llevó patrones de masa. Y esos patrones de masa, ¿quién se los calibró a ese laboratorio? Pues me los calibró el Laboratorio Nacional de Metrología. Y al de Metrología, ¿quién se los calibró? Me los calibró el Laboratorio Nacional de Metrología de México. Y al de México, ¿quién se lo calibró? El Laboratorio Nacional de Metrología de Cuba. Y al de Cuba, ¿quién se lo calibró? El Laboratorio Nacional de Metrología de Alemania. Y ahí llegó a la masa patrón. Perfecto. ¿Dónde está ese mapa de trazabilidad metrológico? Tiene que tener obligatoriamente una declaración de las mediciones son trazables. Los resultados antes y después si hubo algún ajuste. Una declaración de conformidad con los requisitos cuando corresponda. Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, los certificados de calibración se cumplirán los requisitos 7, 8, 5, cuando sea necesario. No aplica esto en general, los laboratorios de calibración no aplica hacer muestreos de calibraciones. En general, no. Un certificado de calibración o etiqueta de calibración no debe contener ninguna recomendación del intervalo de calibración. Esto es bien importante. Algunos entes ya casi no, pero algunos que son más o menos principiantes dicen, mire, le voy a poner la fecha de vencimiento de su calibración. No, la norma dice que no. Un certificado de calibración o etiqueta no debe contener ninguna recomendación sobre el intervalo de calibración. Yo puedo poner la fecha de calibración y es el usuario, es el cliente el que define su periodicidad de la calibración de sus equipos. Entonces, en un certificado de calibración no debe ir una recomendación que le dice, ahora le toca el otro. Okay. Ok, entonces esta parte de los certificados de calibración no aplica. De que el cliente, de que le calibra, me va a decir a mí cuándo le toca la próxima calibración. La norma dice formalmente que no, ni en el certificado ni en las etiquetas. Cuando corresponda a la incertidumbre de medición presentada en la misma unidad que la del mensurando o en un término relativo. O sea, estamos hablando que la incertidumbre va sobre la misma unidad del mensurando. Masa, masa. Más menos, tanto está en la medición del mensurando o en un término relativo al mensurando. Por ejemplo, en porcentaje. Si habla porcentaje, más o menos 2%, pero 2% de la masa, 2% de la temperatura, 2% de esto, no de otro. Por eso, cuando corresponde a la incertidumbre, se aplica incertidumbre presentada en la misma unidad. Es relevante para la validez o aplicación de los resultados. La incertidumbre de medición afecta a la conformidad con un límite específico. Cuando corresponda a opiniones o interpretaciones, volvemos a hablar de lo mismo. Si vos puedo poner opiniones, sí. Interpretaciones, sí. Pero eso cuando corresponda. Igual, información adicional que puede ser requerida por métodos específicos. ¿Ok? Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, sí o no. No. Pero sí, sí, los informes de prueba cumplirán requisitos enumerados. Igual, los informes de prueba de muestreo. Lo mismo que está en 785. Requisitos específicos para el certificado de calibración. Además de los numerados 782, la incertidumbre de la medición del resultado de medición presentado en la misma unidad que el mensurando o el mismo término, ¿verdad? Volvimos a hablar lo mismo, las condiciones bajo las cuales se realizaron las calibraciones, la declaración que identifica cómo las mediciones son tratables, etcétera. Ya habíamos hablado de eso. Ok. Muestreo de informes. Quiero ver. Ok. Ya habíamos hablado de ese, 7841, 7842. 785, muestreo de informes. Muestreo de informes. Más bien es un informe de muestreo.
donde el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, además de los requisitos enumerados en 782, la fecha de muestreo, la identificación, la ubicación del muestreo, diagramas, bocetos, fotografías, una referencia al plan de muestreo, método de muestreo, detalles de cualquier condición ambiental durante el muestreo, información requerida para evaluar la incertidumbre de la medición. Igual, información sobre declaraciones de conformidad, va a declarar informaciones, va a poner tablas de informaciones de lo que es bueno, pasa, no pasa. Cuando se proporciona una declaración con una especificación o norma, el laboratorio debe documentar la regla de decisión. O sea, sí, vamos a ponerlo y estamos de acuerdo con el cliente que se cumpla con esta declaración de conformidad, teniendo en cuenta el nivel de riesgo. Cuando el cliente es quien prescribe la regla de decisión, no se prescribe el reglamento o documento, no es necesario considerar adicionalmente el nivel de riesgo. ¿Por qué? Eso es lo que estábamos hablando en un momento. El cliente dice, mire, la norma 29001 de agua potable, pues dice que no debe haber más de una colonia formadora de E. coli, pero a mí no me afecta, pueden haber 2. Bueno, usted está poniendo esa regla, usted está poniendo esa regla, ¿sí? Entonces, el riesgo lo corre usted. Y claro, eso va a estar puesto en el informe, no nos hacemos responsables. La regla de decisión, el cliente dice que acepta 2. El laboratorio debe informar sobre la declaración de conformidad. ¿Ok? ¿A qué resultados aplica esa declaración? Aplica a todos los resultados de los análisis de agua potable, sí, de acuerdo a la norma COGUANOR 29001, sí, de acuerdo a las reglas del BAM de normas tal, de microbiología, ok, de acuerdo a la FDA, ok, de acuerdo a la regla de decisión del cliente, ok. Igualmente, además de que pongo la tablita de FDA, de COGUANOR, etcétera, también yo pongo abajo opiniones y expongo mis opiniones. ¿Lo puedo hacer? Sí. El laboratorio debe asegurarse que solo el personal autorizado para expresar opiniones. ¿Dónde está la autorización de esta persona? Y el laboratorio debe documentar la base sobre la cual lo hizo. Sí, es importante distinguir las opiniones e interpretaciones de las declaraciones de inspección y certificaciones de producto. No estamos hablando de opiniones en el muestreo, no de la ISO 17020 que es de inspección, ni tampoco de la ISO 1705 que es de certificación de producto. Las opiniones e interpretaciones expresadas en los informes se deben basar en los resultados obtenidos del ítem del ensayo. Cuando las opiniones se comunican directamente mediante diálogo con el cliente, se deben conservar registros. Pues fíjese que yo al cliente le dije, pero le dije por teléfono, ¿va? Que en mi opinión estos ensayos, los resultados están mal. Ok, 7873 me dice que debo conservar el registro. Ok, si yo voy a hacer eso, entonces sí tengo que tener una grabadora telefónica, porque yo le decía, mire, es que fíjese que nosotros las comunicaciones las tenemos con el cliente por teléfono. Ok, quiero ver dónde está la grabación de la comunicación de esa opinión. Necesitamos el registro electrónico de ese diálogo. Ah, es que eso sí no lo llevo. No conformidad contra 7873. Usted se comunica las opiniones y las dice por teléfono, pero usted no tiene las grabaciones telefónicas. No, no conformidad. Ok, entonces ya me metió en estas no conformidades. Modificaciones a los informes. ¿Yo puedo modificar un informe? Sí. ¿Necesito cambiarlo, corregirlo, emitirlo nuevamente? Sí. Me equivoqué. Debe estar identificado claramente y cuando sea apropiado se debe incluir en el informe, ¿sí? Las modificaciones a un informe después de su emisión se deben de realizar solamente en la forma de otro documento. O sea, yo ya me equivoqué un informe, ya se lo mandé al cliente, no lo voy a llamar, mira, fíjate que te mandé un informe pero tiene un error. ¿Podrías mandármelo de regreso? No, 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 eso no aplica. Yo ya sé que me equivoqué, era aquel informe, el 2020-07-06-0008. Pues ahora le voy a mandar el 2007-07-06-008-1, identificado de cualquier otra manera o una forma equivalente. Otro informe. No puedo pedir el anterior y cambiarlo.
sea necesario emitir un nuevo informe completo, se debe identificar la forma única y debe contener una referencia a lo anterior. O sea, este es en reemplazo del anterior. Ok, vamos a llegar hasta aquí, 7883, que termina toda esta parte operativa y después ya nos queda un poco de quejas y de, que es lo último de la parte de procesos, pero ya un poco de gestión, quejas, lo que es trabajo no conforme, control de datos y gestión de la información para poder pasar al último capítulo que va a ser el de el sistema de gestión, el capítulo 8. Entonces, lo pendiente va a ser entrar ahora al tema de quejas. Ok, entonces siempre tenemos información y tenemos también unos minutos de preguntas. Vamos a continuar la otra semana con el tema de 7-9 de quejas, ¿verdad? Vamos a hacer esa anotación, 7-9 de quejas, la siguiente semana. Ok, tenemos entonces unas preguntas. Antes de entrar también a alguna siempre información que tiene acá el doctor Flavio. Si tienen algunas preguntas en el chat o lo quieren hacer directo, ¿verdad? Ok, estamos viendo aquí Bessie Oviedo. ¿Es correcto solicitar a un laboratorio de ensayos acreditado sus informes de auditoría interna y externa antes de contratar sus servicios? No es necesario, porque si ya está acreditado, ya tiene todo. Entonces, no le va a servir de nada que le lleve informes de auditoría. Un laboratorio acreditado ya tiene un respeto internacional, no es un respeto de Guatemala. Es un respeto internacional y es válido internacionalmente. Solo los que están acreditados tienen validez internacional. Un laboratorio que no está acreditado no tiene validez internacional. Un laboratorio de Guatemala no acreditado puede hacer análisis de ensayos de frutas, de alimentos y ese ensayo va para Estados Unidos y Europa, que lo puede hacer, pero no vale nada. Al llegar eso a Europa, le van a decir que ese certificado no sirve. Los certificados de análisis de laboratorios no acreditados no tienen validez más allá de la frontera, ni siquiera México. Y ni siquiera a empresas que tienen certificaciones como ISO 22000 de inocuidad, FCC 22000, porque exige que sean laboratorios acreditados. Ni siquiera para ensayos a nivel internacional de diligencias judiciales contra sistemas ambientales exige que sean acreditados. Si no, no vale, ese laboratorio no tiene validez. Todo hace, pero no tiene validez internacional. ¿Sí? Entonces, con que sea acreditado ya tiene de todo. ¿Ok? ¿Más preguntas? Tenemos unos 5 minutos de preguntas. No está todo claro. ¿Cómo ven esta norma de 7025? ¿Más exigente que 9001? Igual. ¿Requieren más formación? Ok, sí, es interesante, sí hay más formación. Bastante más exigente. Es interesante los enlaces entre normas y los conocimientos internos del personal. Eso es bastante fuerte. Tiene que haber enlaces entre normas, aquí, entre normas, entre directrices, entre guías internacionales. Hay un enlace muy grande. No pasa solo la norma 17025. Tiene que haber una serie de enlaces porque no va a poder acreditarse si no está formado con toda una serie de enlaces. Esta es la norma más exigente en aptitud y documentos. Sí.
yo sí lo veo la más exigente en aptitud y documentos, y más que todo en aptitud. Tal vez en documentos es parecida, pero en aptitud y en actitud, en AP y AC, más que la del sistema, sí, mucho más que la del sistema de salud y seguridad ocupacional. Lo que pasa con la norma de salud y seguridad ocupacional es exigente con las normas, los reglamentos nacionales o internacionales, igual que lo que pasa con la del ambiente. Ahí entramos, las exigencias no son de la norma, las exigencias son de gobiernos a nivel nacional o organismos internacionales que tenemos que cumplir. La norma es similar a ISO 9001, pero los requisitos son internacionales. La norma ISO 9001 está enfocada a procesos. Sí, procesos de gestión. Hasta ahí, gestión. ¿De qué? Cualquier gestión. Esta está enfocada a procesos de laboratorio exclusivos y es altamente técnica. Es de competencia técnica. Las normas de ISO 9000 no son de competencia. Es gestión. Para el caso de los laboratorios organolépticos, ¿también están obligados a participar en ensayos de aptitud o intercomparaciones? Sí, también. También está obligado en esto, en participar en ensayos de aptitud o intercomparaciones. Que hay que buscarlos. Ok, vamos a dejar entonces al doctor Flavio que tiene algunas otras indicaciones. Si ya no había... Muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta actividad, en esta jornada número 4. Yo solo recordándoles a los compañeros que están pendientes con algunas de sus tareas para que pues tomen un poquito de tiempo y se pongan al día. He estado revisando y algunos compañeros pues ya se han puesto al día, pero hay otros que todavía tienen tareas pendientes desde la 1. Entonces, solo hacerles el recordatorio. Para esta nueva tarea, que sería la tarea número 4, es necesario realizar un análisis de FODA. Entonces, en ese sentido, ingeniero, si nos puede ampliar, si le puede ampliar a los compañeros, en qué consiste ese análisis, así rápidamente, ya las instrucciones de cómo hacerlo, en qué formato hacerlo, incluso un ejemplo y una plantilla ya están en la plataforma. Solo sería de que usted pues les dé algunas indicaciones finales para que puedan hacer esa tarea que se debe entregar el próximo jueves a las 23:59 horas. Ok, ese es sumamente importante, esta parte de lo que es el FODA. ¿Y por qué entramos con el FODA? Porque el FODA nos va a decir, la norma de 7025 desde un principio nos habló de riesgos y oportunidades. Y entonces es una de las situaciones que tenemos que evaluar, riesgos y oportunidades. Pero ¿dónde vamos a identificar nuestros riesgos y oportunidades? Pues los vamos a identificar en haciendo un análisis. ¿Pero qué análisis vamos a hacer? Pues hay varias técnicas. Y de estas técnicas están, por ejemplo, las técnicas de el FODA. ¿Y eso qué es? La técnica del FODA. Entonces, es una técnica donde se presenta el famoso fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y entonces llegamos a ese tema. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Aquí pues, les voy a enseñar, por ejemplo, de manera general un FODA de lo que podría ser un laboratorio, ¿verdad? ¿Y qué voy a encontrar yo ahí? Pues que voy a encontrarme con esta situación. ¿En qué me encuentro con esto? Pues entonces me encuentro con una tabla, por decir, bueno, nosotros somos el laboratorio X, ¿sí? Ok, si somos un laboratorio, sí, ¿cómo no? Este laboratorio, pues este cuadrito que se llama FODA, lo vemos ahí, el que se llama FODA,
F de fortalezas. ¿Ok? O de oportunidades. D, debilidades. Y A, de amenazas. Entonces, nosotros somos un laboratorio y yo quiero saber, porque la norma me está diciendo que yo estudie mis fortalezas, dice por ahí en algún lugar, también dice mis debilidades, también dice mis oportunidades, pero también me está diciendo que yo tengo que ver ¿cómo se llama? Mis riesgos. Entonces yo puedo hacer esto, bueno, para nosotros laboratorio X, ¿qué oportunidades tengo yo? Pues tengo la oportunidad de crecer en el mercado, también de que nos vamos a formar y capacitar, de ser líderes, etcétera, de renovar equipos, pero también tenemos amenazas, ¿sí? Pues hay otros en el mercado, competencias, precios, condiciones ambientales, falta de insumos. También somos débiles, ponemos problemas en compras, débiles en instalaciones. Ah, ok, entonces ya este sistema me está diciendo, vea, usted tiene un riesgo grande, sí, ¿dónde está su riesgo? La competencia en el mercado. Ya, esa es parte de los análisis de riesgos. También tiene otro riesgo, que se queda sin insumo. Muy típico en un laboratorio, fíjese que se me acabó ahorita el papel filtro, que fíjese que se me arruinó el equipo y no tengo cómo componerlo y ahorita que no hay proveedor en Guatemala. Ese es un riesgo. Pero también tiene fortalezas. Sí, yo tengo equipo adecuado, tengo personal capacitado. Entonces, el FODA, como metodología, lo que me va a abrir es la mente. ¿Dónde hay riesgos? ¿Dónde hay oportunidades? Porque la norma me va a decir, ya estudió sus oportunidades, sí, tengo crecimiento en el mercado, capacitación, liderazgo, nuevos ensayos, renovación de equipo, perfecto. Esto es la tarea denominada el FODA. Entonces, cada quien vuelve a hacer su trabajo en su laboratorio, sea en equipo, sea individual, sea en parejas, si tiene o no laboratorio, pero lo va a hacer de manera general pensando en el diseño o el proceso de un laboratorio. Esto mismísimo aplica para un ISO 9001, un ISO 22000, un ISO 14000, un ISO 45000, pero mis oportunidades del sistema de gestión ISO, mis oportunidades en mi sistema de gestión ambiental, mis oportunidades en el sistema de salud y seguridad ocupacional. ¿Qué debilidades tengo yo en un sistema ambiental? Bueno, que yo estoy ubicado en una zona hay mucho conflicto social por la contaminación de agua, río, gases. Tengo debilidades en que no he cumplido con las normas ¿cómo se llama? De aguas residuales. Tengo debilidades que no tengo presupuesto para tratar mis gases de chimenea. ¿Ok? Eso aplicado. Entonces el FODA aplica en todo. Es recomendable en todos los sistemas de gestión. Ok. Ese es el concepto del FODA, que es lo que espero que tengan. Ajá, doctor Flavio, continúe. Solamente esa era el aspecto que necesitábamos que nos ampliara. Entonces, pues ya pueden encontrar ahí la tarea para la próxima semana. Ahí les subió también una plantilla. Ejemplos, si usted me puede compartir esa que nos acaba de proyectar o compartir en la pantalla, pues se las puedo también subir a ellos de manera que la puedan utilizar como ejemplo y puedan utilizar esa misma para rellenarla en los factores que tienen que analizar e inclusive de una vez colocar las estrategias para poder atacar las debilidades y amenazas, ¿verdad? Así es de que eso sería todo, ingeniero. Creo que estamos ahí. Solo tenemos ¿Sí? dos preguntas. Sergio dice, en lo referente a capacitaciones para calibración, incertezas, y además existe alguna entidad que preste capacitaciones. Pues formalmente, así alguien que dé capacitaciones en eso no existe, pero sí hay capacitaciones en los organismos como el Ministerio de Economía, Coguanor, Agexport. Hay capacitaciones privadas también en este tema, ¿verdad? Que de organismos diferentes como nosotros que damos capacitaciones en cuestiones básicas o ya en cuestiones internacionales de normativas de calibración, sí existe en el ambiente. No hay que sea una entidad, también el INTICAP a veces da, que presta capacitaciones, pero no existe así un lugar formalmente para eso.
Hay muchos laboratorios de Guatemala que se tienen que ir a capacitar a México. Por ejemplo, ellos sí tienen el Centro Nacional de Meteorología de México, tiene un programa de capacitación bien extenso, ¿verdad? En estos temas también. En Cuba también hay programas de capacitación bien extensos. Otra pregunta, dice, lo que es el FODA, ¿esa se puede considerar en una matriz? Exactamente, lo que vimos es una matriz de estrategias. Entonces, todo el mundo lo podemos conocer como la matriz de estrategias FODA, es exactamente lo mismo. Aplica para cualquier análisis de planeación estratégica y las normas ISO, cualquiera que sea. Así es eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? O doctor, ¿usted sabe si vamos concluyendo? Sí, ingeniero, yo creo que estamos ahí Va, está bien. ya en el cierre de la jornada, agradeciendo a todos los asistentes por su presencia y por su permanencia en este diplomado. Así es de que en nombre de la Universidad Autónoma Andrológica de Miami y la Universidad de San Miguel de Culiacán, México, estamos muy agradecidos. Muchas gracias por su asistencia. Tengan un feliz fin de semana y un merecido descanso. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Estuardo Monroy. Ok, gracias a todos y feliz día, feliz semana. Muchas gracias.